Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Padre. Alabado seas, magnificado sea tu nombre por medio de nuestras acciones, Señor. Te agradecemos por estar con nosotros el día de hoy y siempre. Y te pedimos, Señor, que escuchemos claramente tu voz, que sea entendido tu mensaje y sobre todo que llevemos a la práctica todo lo que escuchemos el día de hoy, sea para tu gloria todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos de nueva cuenta aquí. Y pues vamos a comenzar con la lectura del día de hoy, martes 30 de abril, Día del Niño. Dejen que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, diría nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar con la lectura de la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, y que escrito está: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nuestro Padre Eterno siempre, de alguna forma, nos incluye en su palabra, porque somos su creación con dones, talentos y habilidades para proclamar todas las cosas con el poder divino de la palabra, que con el ejemplo y enseñanza de Jesús, ahora nuestros sentidos están ejercitados, siendo capaces de percibir, mirar, tocar, degustar, compartir las grandiosas promesas, aplicando toda diligencia, paciencia, fortaleciendo nuestra fe, dando testimonio de lo que ha sucedido en nuestras vidas, con su perdón otorgado y que con nuestra obediencia ya fortalecidos, podemos dar ejemplo a los jóvenes que nos rodean de cómo el Padre Eterno y su Hijo amado con el Espíritu Santo permanecen en unidad y nosotros con ellos para cumplir lo que escrito está. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ay, permítanme ustedes un momento. Bueno, lo dejo pendiente. Pues esa es la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, de la segunda carta de Pedro. Vamos a comenzar con la lectura. Comenzamos un capítulo muy hermoso de el segundo libro, perdón, el primer libro de los Reyes, el capítulo 8, y escrito está: Salomón traslada el arca del templo. Perdón. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto del Señor de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Tanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca, y llevaron el arca del Señor y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas, y el rey Salomón, y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto del Señor en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver más afuera. Y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que había puesto Moisés en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa del Señor, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. Dedicación del templo. Entonces dijo Salomón: Señor, ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo: bendito sea el Señor Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo: desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviera mi nombre, aunque escogí a David para que presidiera en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre del Señor Dios de Israel. Pero el Señor dijo a David mi padre: cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre, y el Señor ha cumplido su palabra que había dicho,
porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como el Señor había dicho, y he edificado la casa al nombre del Señor Dios de Israel, y he puesto en ella lugar para el arca, en el cual está el pacto del Señor, que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Luego se puso Salomón delante del altar del Señor en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo dijo: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Señor Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Señor Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Señor Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta tu casa, sobre este lugar del cual has dicho: mi nombre estará ahí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada. En los cielos, escucha y perdona. Si alguno peca contra su prójimo y le toman juramento haciéndole jurar, y venga el juramento delante de tu altar en esta casa, tú irás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuera derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieran a ti y confesaran tu nombre, y oraran y te rogaran y suplicaran en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a tus padres. Si el cielo se cierra y no llueve por haber ellos pecado contra ti, y te rogaran en este lugar y confesaran tu nombre, y se volvieran del pecado cuando los aflijas, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiera hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitian en la tierra de donde habitan, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciera cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sienta la plaga en su corazón, y extienda sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que venga de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y vinieran a orar a esta tu casa, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiera clamado a ti, para que con todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo sale en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraran al Señor con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. Si pecan contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieras airado contra ellos y los entregas delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos vuelven en sí en la tierra donde fueran cautivos, si se convierten y oran a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dicen: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convierten a ti de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de sus enemigos que las hubieran llevado cautivos, y oran a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y a la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieran llevado cautivos,
pues ellos son tu pueblo y tu heredad, la cual tú sacaste de Egipto de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocan. Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Dios. Cuando acabó Salomón de hacer al Señor toda esta oración y súplica, se, le se levantó de estar de rodillas delante del altar del Señor con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, perdón, oh, ahí está. Bendito sea el Señor que ha dado a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él le había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros el Señor nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante del Señor, estén cerca del Señor nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo, Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto su corazón para con el Señor nuestro Dios, andando con sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante del Señor, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los, los cuales ofreció al Señor 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa del Señor. En aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa del Señor, porque ofreció ahí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante del Señor era pequeño, y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y las grosuras de los sacrificios de paz. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel, una gran congregación desde donde entran en Amat hasta el río de Egipto, delante del Señor nuestro Dios, por 7 días y aún por otros 7 días, esto es, por 14 días. Y al octavo día despidió al pueblo, y ellos bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón, por todos los beneficios que el Señor había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Ay, ustedes disculpen. Capítulo 9 del libro primero de Reyes, escrito está. Pacto de Dios con Salomón. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa del Señor y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, el Señor apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón, y le dijo el Señor, yo he oído tu oración y te ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú andas delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente se apartan de mí ustedes y sus hijos, y no guardan mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de ustedes, sino que fueren y sirvan a dioses ajenos y los adoren, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que por ella pase se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron al Señor su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído el Señor sobre ellos todo este mal. Otras actividades de Salomón. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa del Señor y la casa real, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea, y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron, y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y le puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy.
E Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa del Señor a su propia casa, y Milo, y el muro de Jerusalén, y Azor, Megiddo y Geser. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser, y la quemó, y dio muerte a los cananeos que habitaban en la ciudad, y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Restauró pues Salomón a Geser, y a la baja Bet-Orón, a Baalat y a Tadmor en tierra del desierto. Asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano, y en toda la tierra de su señorío, a todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar. Hizo Salomón que sirvieran con tributo hasta hoy, mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros o su gente de a caballo. Y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó él a Miló. Y ofrecía a Salomón 3 veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó al Señor. Y quemaba incienso sobre el que estaba delante del Señor, después que la casa fue terminada. Hizo también el rey Salomón naves en Esión-Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom, y envió Hiram en ellas a sus siervos, marineros y diestros en el mar, con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir, y tomaron de ahí oro, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. Con eso terminamos la lectura del Antiguo Testamento, de los 2 capítulos de Reyes que leímos del primer libro de Reyes, y estamos viendo la famosa oración de Salomón, una oración hermosa en la cual Salomón estaba dedicando la casa que había construido al Dios, a nuestro Dios Padre Todopoderoso, y desde antes de que se cometiera el pecado, él estaba rogando al Señor que le perdonara el pecado a todos aquellos que lo cometieran, que perdonara el pecado de la casa de Israel, el pecado de él mismo, el pecado de un extranjero, el pecado de cada uno de la ciudad, en fin, una casa construida que el mismo Salomón dice en este libro, que los cielos de los cielos no pueden contener a nuestro Dios, cuanto más esa casa que él había construido. Sin embargo, vemos que es una casa que le agradó al Señor, porque por decirlo así, en cuanto se inauguró la casa, la nube del Señor entró. Eso está muy, ¿cómo se llama? Es una narrativa de que al Señor le había agradado la casa que había construido Salomón. Se tardó nada más ni nada menos 7 años en construirla, una fastuosidad enorme, y de ahí el Señor ya pues empezó a habitar, y en el capítulo en el capítulo 9 vemos que el Señor les dijo, sí, me agrada, yo voy a habitar en esa casa, pero en cuanto a ustedes empiecen con sus cochinadas de adorar a otros ídolos, de adorar a otros dioses, yo voy a dejar esa casa, la voy a echar de delante de mí, y voy a permitir que les pase lo que les pase, a ver si esos dioses que ustedes eligieron los van a proteger y a bendecir como yo lo había hecho. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del Evangelio de Lucas. En esta ocasión nos corresponde iniciar con la lectura del capítulo 21, y escrito está: la ofrenda de la viuda. Vio a los ricos que echaban sus ofrendas, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas, y dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Jesús predice la destrucción del templo, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que ven, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Señales antes del fin. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo: miren, que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayan en pos de ellos. Y cuando oigan de guerras y de sediciones, no se alarmen,
porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas les echarán mano y los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto les será ocasión para dar testimonio. Propongan en sus corazones no pensar antes cómo han de responder en su defensa, porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas serán entregados aún por sus padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de ustedes, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá, con su paciencia ganarán sus almas. Pero cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que están en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que están encintas y de los que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos, y todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Con eso terminamos la lectura del día de hoy. Hoy terminamos también, comenzamos con el capítulo 21 del Evangelio de Lucas. Ya también estamos a unos pocos días de terminar el Evangelio de Lucas. ¿Qué vemos aquí? Aquí siempre me ha llamado la atención el hecho de que los discípulos, los fariseos, le preguntan al Señor cuándo será el fin. Pero el mismo Señor Jesucristo no les da un día ni una fecha exacta, sino que les dice que habrá señales antes del fin, no que sea el fin, sino que habrá señales. En estos tiempos estamos viendo guerras, rumores de guerras, traiciones, la moral de la sociedad está por los suelos, los jóvenes no les interesa conocer nada de Dios, cada día surgen más y más personas que blasfeman el nombre de Cristo, personas que dicen en contra de Dios. Oímos noticias acerca de hermanos en la fe que están predicando el evangelio en países donde está prohibido, que son asesinados, que son torturados, que son entregados a las cárceles. Aquí mismo en nuestras moradas, en el lugar donde vivimos, hay mucha gente que se levanta en contra de la predicación de la palabra de Dios y están haciendo hasta lo imposible porque la palabra no sea predicada. No va a suceder, no va a pasar absolutamente nada de que venga el fin. No hay una fecha exacta. No hay algo que diga va a ser en tal día, a tal hora, de tal mes, de tal año. No lo hay. Todos aquellos que se levantan diciendo que la fecha de la venida de Jesucristo va a ser en tal o cual día, simple y sencillamente son unos mentirosos. Hay pastores de renombre mundial que han intentado dar una fecha en la cual vendrá nuestro Señor Jesús y han quedado en ridículo al ver que no se cumple su supuesta profecía. Vemos por ahí una secta de los testigos de Jehová, de los testigos de Jehová, que se creen ser los únicos profetas de la ley, de la palabra de Dios en este mundo, y sus profecías están todas equivocadas. Vemos a los adventistas que con su famosa pseudo profetisa Elena G. White, también, profetizaron tres veces el regreso de Cristo y se equivocaron. Con eso nos damos cuenta de que son falsos profetas, conforme lo dice el libro de Deuteronomio, porque no se cumplieron sus profecías. Entonces lo que son mentirosos. Ninguno, absolutamente ningún humano, dice nuestro Señor, que ni los ángeles del cielo saben cuándo será el fin. Y a mí me sorprende siempre que algún ni siquiera decirle pastor, un pseudo pastor, un pseudo profeta, un falso maestro, intentan decirnos que tal día, tal año vendrá nuestro Señor Jesús. Es totalmente una mentira. No hay un día exacto. Si el Señor en su soberanía decreta que es en 5 minutos, alabado sea Dios. Si el Señor en su sabiduría, en su amor, en su misericordia, decreta que sean 200 años, es el Señor y Él hace como le place. Entonces no hay que andar creyendo a aquellos que nos dicen que tal día, tal fecha, tal año vendrá el Señor, porque deben de ser tildados de falsos profetas.
Bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy. Esperemos en Dios que el día de mañana podamos estar continuando con la lectura. Bendito sea, Señor, que nos das el tiempo, la oportunidad, la fuerza para leer tu palabra, Señor, para escuchar tu palabra, para predicar tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque cada día nos muestras más y nos enseñas que solamente mediante la lectura de tu palabra podemos discernir lo bueno de lo malo, podemos comprender todas las cosas que nos has dejado escritas y podemos comprender que tú eres el único digno y soberano de hacer las cosas como a ti te agradan. Te pedimos, Señor, que nos levantes con fuerza para predicar tu evangelio, que nos des fuerza para seguir adelante sin miedo, Señor. Tú no quieres hombres cobardes, no quieres hombres timoratos. La palabra dice que los violentos arrebatan el reino de los cielos, los valientes, Señor, los decididos, los que no tienen miedo del qué dirán ni de lo que vendrá. Tú te agradas de esos hombres, de esas mujeres que se levantan a predicar tu evangelio del reino. Te agradecemos por el cuidado del día de hoy, por tu provisión y por el amor con el que nos has cubierto siempre. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.